Hola, 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 ¿cómo estás? ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo súper. Bueno, Andrés, a mí me encanta empezar estas charlas preguntándole a mis invitados e invitadas cómo llegan a esta carrera tan particular que realmente no es muy común, especialmente en un país como Colombia. Entonces, ¿cómo Sí, llegaste tú al cine? bueno, yo creo que ese siempre fue como un deseo oculto desde muy pequeño, sin saberlo, quería ser director y realmente nace del amor que le tengo al cine y a ver cine, realmente. Entonces, de pequeño vi mucho cine con pues mis padres que eran también muy fanáticos de ir al cine y de ahí surge como sí, como un deseo sin saberlo y cuando ya, digamos, tuve que tomar la decisión pues, que estudiar, hice un corto en la universidad, perdón, en el colegio antes de entrar a la universidad y en ese corto básicamente me di cuenta que esa era mi vocación. Y lo hice de pura diversión. Un amigo mío me dijo que Ben Affleck y Matt Damon habían hecho un corto en el colegio o en la universidad, no sé, y que Sí. deberíamos hacer uno. Y yo me pegué una embalada terrible y él más o menos se abrió del parche y yo terminé haciendo un corto como de 25 minutos con Wow. todos mis amigos del colegio. Todos los domingos íbamos al colegio a filmar, no sé cómo lo hicimos, pues sin conocimiento de nada. Y eso fue determinante. O sea, ahí sí dije definitivamente es esto lo que yo quiero hacer. Wow, bueno, ahí va con eso que dicen que la mejor escuela es ver cine como tal. Y Sí, ustedes total. lo descubrieron desde ahí, genial. Pero entonces, ¿tú estabas dirigiendo el corto o cómo fue? Sí, yo lo dirigí, lo actué, que ojalá nunca nadie lo vea. Eh, y lo escribí, tuve ayuda de un egresado del colegio, tiene una productora, yo soy de Cali, tiene una productora de videos y de comerciales, y entonces yo lo había visto en el colegio haciendo algún video y fui y lo busqué y le llegué a la oficina, le dije que, pues, que necesitaba ayuda, que si me podía ayudar, y él nos prestó en ese momento las salas de edición, pues que era algún Ah, Premiere, alguna cosa que nosotros no, pues ni sabíamos manejar. Y ahí estuvimos, estaba también un fotógrafo, un director de fotografía que vive en Los Ángeles, que es ahora muy reconocido, que se llama Eduardo Ramírez. Él estaba en esa productora y él me ayudó, me enseñaron de planos, pues yo escribí un guión todo muy empírico, intuitivamente, y, y pues de ahí surgió, digamos, ese resultado más allá de del producto, pues, final, me impulsó mucho a tomar la decisión. bueno, y entonces decides estudiar cine y ¿cómo sigues? ¿Siguió ese amor? ¿Te apasionaste más? ¿Te desilusionaste con algunas cosas? No, para nada, para nada. Pues ahí, bueno, ahí se metió mi mamá con el apoyo de mis padres. La verdad, pues ellos, pues tenía mucho miedo, obviamente, de una carrera así. Nosotros no somos de familia de cineastas, pero me apoyaron. Estudié comunicación social con énfasis en audiovisual en la Javeriana de Bogotá. En parte un poco como para proteger digamos, ese miedo bueno, si lo del cine no resulta, no por mí, sino por mis papás, porque realmente mi plan A y único plan en la vida ha sido el cine. Mm. Entonces, ahí empecé a hacer mis cortos y no, desilusión no, ninguna. O sea, yo creo que cada vez amo más lo que hago, cada vez aprendo más. De pronto se da cuenta claramente que es muy difícil que hacer una película, digamos, y no solo llegar a ser director y vivir de su oficio, sino también hacer una buena película, hacer una buena serie, dirigir bien en todo lo que significa, pues es bien complicado. Y es un oficio que de pronto, si yo no hubiera tenido como digamos, ese impulso, si uno se pone a pensar todo lo que implica, de pronto no lo hace nunca o uno nada. Y me refiero a los cortos y a la película, a todo lo que he emprendido. Si pienso en lo difícil que es, pues no lo haría. Y realmente es como un poquito esa ignorancia frente a ese abismo que yo creo que me ha mantenido pues con ganas de seguir haciendo todo el tiempo. Total. Bueno, y también hay producciones de producciones.
Cuéntanos un poquito de las diferencias de crear una película como Malos Días versus Tarumama, que ahorita está en postproducción con una productora como Dynamo. ¿Cómo son las diferencias en cuanto a la creación del proyecto? ¿Tuviste que, digamos, cambiar algo de la historia, de tu forma de trabajar? ¿Cómo fue? Sí, claro. Bueno, en principio siempre todo es lo mismo en el sentido más básico. La cámara, los actores y un equipo, que puede ser un equipo de personas de 3 personas o uno solo con la cámara a 200, 300 personas. Entonces creo que el principio básico del cine y la televisión sigue siendo pues ese. La diferencia claramente es, digamos, las comodidades que uno tiene como director. Entonces, por un lado, las facilidades que te ofrece una productora como Dynamo para que tú crees, y versus, pues, hacer una película de uno como a los días que la hicimos entre amigos y con unos actores profesionales que creyeron en unos pelados, literalmente. Pero, pero creo que en función, digamos, de contar una historia sigue siendo lo mismo. El reto es el mismo y no hay, digamos que la tecnología o las facilidades o el dinero, todo siempre debe estar en función de la historia. Entonces, pues en comparación, digamos, con Malos Días, la gran diferencia es que en Malos Días, pues ahí se metió Aleja, que estuvo en la película, y Alana, que ahora está en la nueva. En Malos Días yo tenía que hacer de todo un poquito, o sea, productor, director, básicamente no tuve director asistente de dirección, entonces mi esposa que estaba produciendo me ayudaba más o menos a ser asistente, pero no estaba en el set nunca, o sea, porque ella era productora, Claro. hacer el almuerzo, servir el té, los tintos, lo que sea, y editar, vender la película. Yo estuve en mercados de cine en Los Ángeles, en Berlín, moviendo la película como productor. Entonces, Mm, todas esas labores que a mí personalmente no me gustan, sobre todo la de productor, digamos, no me gusta si pierdo mi energía creativa para dirigir. Entonces, en Tarumama, que es la segunda película que hice, que está en postproducción ahora, que ese es el título tentativo porque no creo que salga así a salas o cuando la mm. estrenemos. Esa es una película de terror que escribí también. Tuve a un guionista también conmigo escribiéndola después, pero tuve una productora como Dynamo, pues en función de mi idea, digamos, o de mi visión. Y claro, me facilitaron todas las labores que uno como director, si empieza a hacer, pues pues pierde energía creativa, lo veo así. A menos de que uno esté en un nivel, pues digamos, del oficio que pueda hacerlo todo. Pero yo personalmente prefiero dedicarme más a dirigir, hice storyboards, pude ensayar con los actores. Entonces creo que sí, 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 esa es como, en términos generales, más allá de los equipos y de las cámaras y todo, es la sensación de uno poder sentirse respaldado y uno poderse dedicar más a lo de uno. Bueno, y hay digamos, ¿cómo eliges tú tu crew? Hablando un poquito del detrás de cámara antes de irnos a hablar de actores, Hmm. ¿cómo eliges tú con quién trabajas? Sí, pues digamos que en cine es distinto a en televisión. En televisión, al ser algo más industrial o más grande, sí, pues muchas veces hay gente que está porque el productor ha armado el equipo así. Entonces uno no, pues uno puede llegar a decir, pero generalmente hay mucha voz, digamos, del productor o si es Caracol o si es Dynamo o Netflix. Pero en las películas que son más personales, que son más, digamos, uno tiene como más voz, Mm, a mí me gusta trabajar con mis amigos y no significa o sea, no significa, tiene que ser buenos en lo que hacen, yo tengo que respetarlos pues como artistas, pero a mí me gusta rodearme de gente con la que confío plenamente, que yo sé que están trabajando en función de la película o de la historia, que no es un tema de egos, de quién es mejor, eh, gente con la que yo más o menos pueda comunicarme rápidamente, porque el rodaje es algo muy estresante y nunca hay tiempo, entonces si tengo mi director de fotografía con el que lo veo y lo miro y le digo, y nada más con mi cara él ya sabe lo que yo estoy diciendo, ese tipo de conexiones y de química para mí es muy importante.
Y siempre, pues bueno, siempre no, digamos, en las dos películas he tenido esa fortuna de tener gente que quiero y que me acompañan y que, por ejemplo, Nati Prada, que está ahí, fue la diseñadora de maquillaje también de Malos Días y de Terumama y se ganó con un Macondo, de hecho, ahí le hago publicidad con la película. Y es gente con la que yo quiero seguir trabajando. Y así, esa es mi relación con mi equipo y sobre todo, pues, que sean apasionados por lo que hagan, que quieran buscar siempre, siempre la mejor opción, la que no se me ha ocurrido, que me regalen eso a mí también, pues porque uno como director, pues no puedes, necesita como la ayuda de todos. Esto es un trabajo absolutamente colaborativo y en equipo. Natalia, de hecho, estuvo con nosotros y nos contó un poco de los maquillajes que tuvo que hacer para la peli. Entonces, Claro, eso fue una locura. Eso fue muy eh, chévere. en cuanto a, digamos, diversidad en cuanto al crew, porque hay algo que está surgiendo y es que por fin más mujeres estamos, digamos, un poquito detrás de cámara, porque desde las actrices, Mm, pues, las historias han habido mujeres y ahorita se está cambiando un poco las historias para tener más protagonismo. Por ejemplo, en La Ley Secreta, que habían papeles muy mm. importantes femeninos. Pero ¿cómo sientes que tener más mujeres atrás de cámara ayuda al contar la historia o si no cambia nada? Cuéntanos un poquito sobre eso. Mm. No, total. Yo creo que pues el complemento, digamos, de esa visión femenina y masculina que la puede tener un hombre como una mujer, digamos, hay hombres que tienen sensibilidad, llamémoslo femenino o llamémoslo, pues como, sí, más cercano a las mujeres, pues, y eso puede ser viceversa. Hay mujeres también que tienen una mirada muy masculina de las cosas. En general creo que le aporta mucho el trabajo porque definitivamente, pues por lo menos las dos historias que he hecho son de mujeres. La Malos Días es de dos mujeres Gloria Montoya y Aleja Chamorro son las protagonistas y la historia sobre ellas. Y luego Tarumama es Paula Castaño, es una mujer que acaba pues que está lidiando con ser mamá, precisamente con la maternidad. Entonces yo como hombre pues no puedo contar esa historia si no estoy rodeado de mujeres. Obviamente desde mi casa pues mi esposa es la primera que me está leyendo, me está diciendo si estoy conectado con ciertos sentimientos femeninos, pero en el equipo pues necesito eso. Por ejemplo, a ver, ahí está Diana, que es la diseñadora de producción, y eso es, yo creo, es decir, yo siento que las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres en la mayoría, o si no todos los casos, son más acertadas en leer, por ejemplo, a los seres humanos, en leer las emociones. Los hombres a veces somos un poco básicos en ese sentido. Y si yo no tuviera mujeres alrededor que me estén apoyando y me estén hablando y me estén dando como sus opiniones, pues yo creo que sería muy, no sé, terminaría todo muy básico y muy sin capas, pues entonces, y esto lo vemos también en los trabajos más técnicos, por ejemplo, que hay gente detrás de cámaras, pero literalmente, ¿no? Los asistentes de cámara o gaffer o entonces, eso es súper chévere también, que no es solo que es que la mujer está haciendo la labor, digamos, de diseño, sino en todo, están metidas en todo. En nuestra película la gaffer era, bueno, la asistente del gaffer era mujer, entonces eso es increíble, eso es muy chévere, la verdad. Te lo pregunto a ti especialmente porque cuando puse que te íbamos a entrevistar, todas las mujeres que han trabajado contigo empezaron a hablar maravillas, a todo, y me pareció muy bonito porque especialmente siendo, digamos, una industria que ha sido dominada por hombres, especialmente también en la parte detrás de cámaras, Mm. es muy bonito ver también ese cambio, esa aceptación y tener un set donde las mujeres se sientan apreciadas, valoradas y seguras también. Entonces, por eso también como que quería tocar ese tema, porque siento que tú Sí. lo logras muy bien. Sí, total, y yo no creo que no debe haber nada, no debe haber ni condescendencia ni nada. O sea, yo creo que estamos todos igual trabajando. Claramente, pues yo a veces soy un poco más duro con los hombres porque les tengo esa confianza y recocho más con ellos de alguna manera. O sea, no quiero como cruzar y respetar a una mujer en algún comentario, me cuido mucho de eso. Pero en general, en las últimas estamos los dos y yo he visto a las mujeres subidas en una escalera pintando el set, o sea, igual que cualquier hombre.
Y eso no, para mí, digamos que yo creo que eso no debe tener ninguna distinción en lo absoluto. O sea, si yo soy apto para ese trabajo, pues soy hombre o mujer, eso no, obviamente trae otras cosas, pero no debe ser como un problema nunca. Bueno, y ahorita hablemos de actores y actrices y tu relación con los actores y las actrices. ¿Cómo es, empecemos desde el principio, cómo es el proceso de casting contigo, especialmente comparando, digamos, televisión con tus películas propias? Sí, en las series, pues sí se hace un proceso de casting riguroso de meses, de revisar un montón de gente, de conocerla, de los directores ir a hablar con ellos, hacer las escenas y escoger. Pero digamos que en la televisión hay una decisión muy fuerte del productor. Entonces, por ejemplo, en Caracol, las series de Caracol, pues hay una junta de productores y de personas del canal que toman ciertas decisiones en las cuales uno no está. Uno siempre dice, estos son los que yo quiero o estas son las que yo quiero, pero al final hay una última decisión. En Dynamo es un poco distinto, pues lo digo desde la experiencia en Distrito Salvaje, en donde sí había una persona, un showrunner y la productora, y los directores tomando esa decisión muy en conjunto y casi que en una mesa redonda, pues todos aportando. Son dos procesos distintos, pero en los dos hay que hacer pues el proceso de casting y hay un director de casting que filtra mucho. Uno muchas veces, pues a uno le llegan los actores que también el director de casting ha filtrado y ha hecho como su propuesta. En el caso de las películas, en mi caso particular, a mí no me gusta hacer casting. O sea, para mí el casting es una cosa bastante tediosa por lo que frío del asunto. O sea, es que es como, bueno, demuéstreme que es buen actor y a mí me da como una cosa muy, trato de sensibilizarme un poco porque el actor creo y las actrices es muy doloroso eso llegar a uno decir de una que uno sabe hacer la escena y que es el personaje. Entonces, en mi caso, me doy ese lujo y las dos películas que he hecho han sido sin casting. Entonces, tengo una idea muy clara de cómo quiero que sean los personajes físicamente. Para mí es muy importante lo físico y lo físico no me refiero a que sean bonitos o feos, sino sus atributos físicos de su cara, de su cuerpo, de su tamaño, es totalmente físico. Y luego hay una química también. Entonces, si yo tengo actores que he conocido, por ejemplo, Paula Castaño, pues yo ya había trabajado con ella en Distrito. Alana no, pero Alana la conocimos. Eso sí, hubo, digamos, una selección, pues porque necesitábamos niños de una cierta edad, entonces ahí hay que hacer una selección distinta. Y con Jerónimo, que es el otro niño también. Los conocí, ensayamos y ahí yo ya de una siento pues como la empatía y la química y sé si puedo trabajar con ellos. Y el caso de Andrés Londoño, por ejemplo, Andrés Londoño es un actor que vive en Los Ángeles. Él acaba de salir en Narcos, la mexicana. Y yo no había trabajado con él nunca, 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 nunca. Nos tomamos un café hace 4 o 5 años y yo escribiendo el guión, yo siempre, claro, había visto su trabajo, había visto una serie que hizo que se llama Fear the Walking Dead, que es como un spin-off de The Walking Dead y había visto su trabajo y sabía que era muy bueno. Entonces, con eso, sabiendo que obviamente que hay un trabajo actoral bueno y después una química de hablar, una conexión del guión, que estemos pensando en lo mismo, que entendamos los personajes más o menos de una manera similar y pues lo que después ya descubramos, yo me voy con los ojos cerrados. Y él llegó él llegó de Los Ángeles y ensayamos 2 semanas, una cosa así, y ya. O sea, si no me hubiera gustado por alguna razón, ya no había nada que hacer, pero como que tengo pues trabajo como desde esa mística o desde esa intuición y hasta ahora me ha funcionado muy bien. Lo mismo de Malos Días, todos, Roberto Cano fue una llamada, Gloria también, todos, absolutamente todos, nadie se le hizo proceso de casting. Entonces, eso también genera un compromiso en los actores distinto porque saben que han sido escogidos, pues de alguna manera como un acto de fe, pues no es un proceso de casting donde tú fuiste el mejor, no, no es una cosa de mejor o peor, sino eras el que quería, de alguna manera. Entonces, pues es una manera de trabajar, no sé, a mí me ha funcionado, pues no me ha ido mal así, pues por lo menos con los actores.
Y entonces, digamos, aquí hay muchos chicos y chicas que son nuevos talentos que apenas están surgiendo, que apenas están entrando al mundo profesional. ¿Cómo sería una forma, digamos, para que un director como tú conozca el trabajo de un actor o una actriz nueva? ¿Vas a Sí, mm, teatro o te gusta ver reels? ¿Cómo es ese proceso? sí, pues digamos que teatro, a veces uno descubre gente, obviamente, y a mí me manda gente, pues yo siempre recibo lo que me mandan los actores, lo miro siempre, eh, por correo, si me lo mandan yo siempre lo reviso, y de todas maneras, pues uno tiene ahí como un archivo mental de la gente que ha visto en algún lado, en alguna serie. Pero, digamos, descubrir talento es una cosa que no, es un trabajo, pues, es decir, por eso yo Mm, creo que los directores de casting están dedicados a eso, o sea, uno no, pues, uno no es un cazatalentos en ese sentido de estar escarbando a ver quién, y en el caso, por ejemplo, de Alan y Jero, que son niños, pues ya los conocían su trabajo los directores de casting y ellos ya habían hecho muchas cosas, pero yo no los había visto pues en ningún lado. Entonces ahí en ese momento sí es importante que haya un director de casting que esté pendiente de ofrecerle a uno como pues opciones, claramente. total. Bueno, ¿y qué se viene, digamos, para ti como director en el futuro cercano? ¿Proyectos que estés en este momento o proyectos que tengas en mente, que hayas escrito durante la pandemia? ¿Qué se Hmm. viene? He querido escribir, pero ha sido difícil aquí en la casa con la chiquita de 2 años. No, sí estoy desarrollando algo. Y no digo nada porque está todavía muy incipiente, pero es una idea que ya empecé, digamos, a desarrollar, de una película. Y de televisión hay un proyecto también que ya estoy arrancando. Lo que pasa es que no, pues, mejor dicho, íbamos a arrancar en abril y ya pues se ha corrido o esperemos que en junio o julio se reactive. Pero sí, ahí estamos haciendo algunos castings pues, por Zoom y estamos trabajando. Pues no puedo decir qué proyecto es, pero sí estoy, digamos, ahora como trabajando en algo concreto. ¿Y sientes que la industria va a cambiar después de todo esto? O sea, ¿cómo sientes que van a ser las cosas después con los protocolos en set? ¿Cómo va a cambiar la interacción con el crew, con los actores, las historias? Hmm, sí, yo creo que eso es bien complicado. Pues uno quisiera salir a la calle y que ya todo esté normal, pero creo que no va a ser así. Entonces, pues, no sé, escenas, por ejemplo, íntimas, de besos, eso, pues, eso yo creo que vamos a tener que pensar cómo contarlo de otra manera. Eh, digamos que sí, yo creo que vamos a tener que ser un poco más inteligentes, audiovisualmente hablando, para contar este tipo de escenas, porque es un riesgo. Pero de nuevo, pues tampoco podemos poner a los actores 5 metros de distancia. Yo no sé, la verdad es muy complicado. Algunas personas dicen que internarse, pero entonces internarse, ¿cuánta gente habría que internarse? ¿No? Pues sé que se están reduciendo mucho los equipos, lo cual significa que los tiempos también se van a tener que alargar, pero en general hay mucha especulación, o sea, es un trabajo que si uno tiene un rodaje grande, pues pueden ser 200, 300 personas Total. extras y entonces yo creo que lo que va a pasar es que se va a tener que escribir un poco en función de eso, eliminar ciertas escenas que sean de conciertos o eventos masivos y a partir de ahí pues ir viendo cómo también pues se va reactivando todo de manera paulatina hasta que de pronto ya podamos hacer todo normalmente, pero por ahora sí, pues sí nos estamos teniendo que adaptar a esto, a esta situación tan dura. Bueno, si hablemos de creación de personaje, porque contigo me parece muy interesante y es que para muchos sus películas son como sus bebés, pero especialmente cuando viene desde la escritura y luego a dirigir las producciones. Entonces, Ujú. tú dices que a veces ya sabes a quién le estás escribiendo los personajes, pero viene después un personaje que tú ya has escrito, representado por otra persona que también trae eso, o sea, Mm, cómo es esa creación en conjunto sí. con tus actores y tus actrices. Mm. Pues ese proceso es muy rico porque realmente uno no sabe todo sobre su personaje, realmente. Pues, es decir, uno tiene una idea
y uno la escribe en el papel, pero muchas veces cuando llega el actor indicado, eso se potencializa y se vuelve algo gigante y algo que uno no se había imaginado, que en últimas, pues creo que los directores lo que queremos es que nos sorprendan un poco y que de alguna manera aporten algo que no estaba en nuestra cabeza. En el caso de los actores, pues me gusta rodearme de gente con la que confío precisamente para soldarles rienda suelta y que ellos creen y traigan y aporten. Y claramente pues uno tiene que estar guiando ese proceso, pues porque uno está pensando en la objetividad completa de la película o de la serie y está viendo como el panorama completo. El actor claramente está viendo su papel. Entonces, en general me gusta que la gente trabaje libremente, que proponga, que si eran ideas que a mí no se me habían ocurrido y si me gustan, pues grandioso. Eh, y en ese sentido creo que el trabajo se disfruta más, porque todo el mundo se siente activo en el proceso. Entonces uno no tiene la verdad de nada, o sea, pues uno es el gestor, uno si ha escrito los personajes, pues tiene una idea de cómo más o menos quiere ver, pero en general cambia mucho. O sea, los personajes no son iguales al papel y es que eso es lo que uno quiere, que tengan vida, que respiren, que digamos que se contradigan, porque los seres humanos nos contradecimos. Entonces, ese proceso yo creo, yo lo dejo muy libre, siempre y cuando esté dentro del tono, que eso sí lo cuido mucho. O sea, el tono, por ejemplo, en la última película yo quería unas actuaciones muy frías y no quería una cosa, digamos, de melodramática, gestual. Hay drama, pero no quería una cosa muy, eh, digamos, con muy frío en las relaciones. Entonces, pues ese fue como eso fue el cuidado que yo le traté de poner, pero luego, pues eso empieza a volar y pues los actores viven y ellos viven y conviven con esos personajes tanto tiempo que uno, ¿cómo les va a decir que no? Pues que no es así. Qué lindo. Bueno, Mm. y también nos contabas un poquito de cómo el casting es diferente contigo, pero cómo son los ensayos entonces. ¿También haces solamente hablar sobre las escenas, ese trabajo de mesa, o en verdad pones las escenas en pie? ¿Cómo haces tú esa parte? Sí, las escenas, pues en televisión, digamos que lo hacemos con todos los directores, ¿no? Entonces, como no es uno solo, sino somos varios directores, entonces se hace un proceso de sentarse a hablar y luego empezar a pasar las escenas y realmente pues el ensayo en el cine o en la televisión no es de aprenderse la letra ni de pues no es como en el teatro, pues, o de saber en las entradas, no, es más una cuestión de ver qué más se le puede descubrir a los personajes ahí, in situ, en el ensayo. Y muchas veces surgen cosas muy interesantes que uno ya después en el proceso del rodaje no va a poder hacer. O sea, uno no va a poder sentarse y repetir una escena y decir, bueno, y si lo hacemos por acá, y si miramos esto, y si cambiamos esto, porque los rodajes, como mencioné antes, pues es muy rápido todo. Entonces creo que para mí el ensayo lo importante es ver la posibilidad de descubrir unos matices o subtextos o elementos del personaje que no eran tan evidentes y que se le van presentando a uno ahí en la escena. Y luego, pues generar también una relación con el actor, una relación de trabajo. O sea, por ejemplo, uno empieza a ver cómo debe hablarle a ciertos actores, o pues porque uno no, digamos que me gusta pensar que no todos los actores pues son iguales, entonces es interesante ver cómo no son robots que uno les dice una cosa y se obtiene un resultado. Entonces, ¿cómo puedo hablarles a ciertos actores y ciertas actrices que funcionan con cierto lenguaje? A veces es cuestión de no hablar tanto o de darle muchas vueltas, o a veces es decir dos cosas, no sé. Y luego creo que también el actor empieza a conocerlo a uno como director. Entonces va más o menos descubriendo uno que le gusta. Y después uno llega al rodaje con eso aprendido. Entonces es mucho más rápido. Ahora, no, los ensayos a mí no me gusta que sean muy largos. No sé, 2, 3 semanas y mucho, mucho, mucho. O sea, no me gusta. Pienso que
que hay un proceso que el actor puede hacer por su cuenta, o sea, puede ensayar mucho por su cuenta, pero esa relación de director-actor no me gusta que se agote tanto y que no sepamos tanto completamente qué vamos a hacer en el set, sino que tengamos una idea muy general y cuando lleguemos al set pues descubramos otras cosas. Pero sí es importante ese ensayo y esa aproximación pues a las escenas y a escoger muy bien cuáles, ¿no? Pues como ver, digamos, dentro de ese registro del personaje, cuáles nos van a dar esos puntos distintos y ahí pues yo creo que uno se goza mucho, ese es un proceso muy rico también, todavía todo está por hacerse. Claro. Seguir Mm, descubriendo, seguir mm, descubriendo y que todo siga siendo nuevo es muy enriquecedor. total, total. Bueno, una cosa que yo le he escuchado, tú ahorita hablabas de la energía y de la mística. Hay algunos directores de casting que dicen que desde la mirada del actor ya saben si sí puede actuar o no. ¿Hay algo que tú sientas, hay ciertas características que tú sientas que puede tener un actor a verlo actuar que ya te hagan sentir interesado por ver esa escena? Pues yo creo que los actores sí traen digamos, una codificación ya genética, pues como todos la tenemos, y claramente unos rasgos físicos hacen que tú seas mejor o más apropiada para un personaje que otro. Ujú. Entonces, claramente cuando uno ve a un personaje o un actor y se ha imaginado ese personaje de esa manera, es más fácil uno irse por ese camino, digamos. O sea, sí era como me lo imaginaba. Mm. Eh, Hay veces que hay actores que no son como uno, hay personajes que no son como uno se los imaginaba, pero llega un actor que hace algo que uno dice, bueno, esto podría ser, pero creo que el actor tiene ya trae una información que es muy difícil pelear con eso y muchas veces no es que un actor haga un mal casting, ni mucho menos, sino que no era lo que uno estaba buscando. Y a eso me refiero a veces atributos físicos, está muy alto o está muy bajito, son cosas muy, pues hay que ser muy sensible frente a cómo lo dice uno, pero es así de sencillo. Eh, Luego, yo creo que, digamos que pues el proceso de esa selección de actores debe estar en función de lo que uno está contando. Entonces, ahí yo creo que no, eh, con eso no se puede pelear, digamos. Es como, ahora, que yo vea a una persona y diga, solo con la mirada yo sé que sabe actuar, no. O sea, eso no. Yo creo que lo primero que yo veo en un casting es la empatía que surge entre la persona que entra al casting y uno. Entonces, uno le charla, ¿qué más? ¿Cómo vas? Tan, tan, tan. Cuéntame un poquito de tu vida, listo, lo que sea. Si el ambiente uno ve que no se relaja, que es una persona que está cerrada, que no se está abriendo a la experiencia, o pues que tiene nervios, que eso es normal, porque pues a mí también me da nervios en los castings, o sea, el hecho de conocer cada 5 minutos a una persona nueva, pues a mí también me da nervios, pues es que, y tener que decirle algo después de que haga la escena, y qué le voy a decir. Entonces, es una situación incómoda para todos. Pero yo creo que si esa empatía no surge rápidamente y uno dice, no, esta persona no se abrió o no me parece simpática porque también hay personas que no son tan chéveres. Entonces, pues uno dice, no, pues yo no quiero trabajar, yo no quiero a alguien que me, que me, que me dé pereza trabajar y que no se abre y que... Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, pues claramente los actores que tienen cancha, que tienen oficio, pues se nota. Y eso es así como los directores que tienen cancha o no tienen cancha, o los directores que han dirigido o no han dirigido, que están haciendo su primer corto. Entonces, las herramientas, digamos, y en eso pues es una cosa que es para todos, pues hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, o sea, ser actor no es que un día me levanté y ya soy actor, es que es un trabajo muy berraco, es muy difícil, o sea, ser un buen actor es un trabajo de oficio, de leer, de ver películas, de actuar, aprender a hacer castings también, de no ponerse nervioso, de llegar al casting y soltar si quedan o no quedan. O sea, hay un montón de elementos y yo creo que no, digamos que viendo a una persona y diciendo este es, no es tan así. O sea, yo creo que lo primero es si es físicamente lo que estoy buscando, chévere. Y luego si también tiene una energía parecida al personaje. Entonces, si llega y es una persona extrovertida y relajada y yo estoy buscando eso,
pues eso va a hacer más fácil el camino. Distinto si llega una persona súper tímida, que no habla y yo no estoy buscando eso. Entonces, creo que es una cuestión de, hay muchos factores, pues, para que uno diga que es que la vi ya fue. No, 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 yo no diría que es tan así. Y también, pues como de lo que hablas, a mí me parece importante porque yo solamente entendí, digamos, lo que tú hablas de los atributos físicos. En el momento yo estuve de voluntaria en una cosa de casting y ahí Mm, fue que entendí lo claro, importante del físico en el casting y como tú decías, no es si eres lindo o feo o flaco, sino que a veces si yo era más alta que el man, pues no me podían elegir de protagonista porque se manejan ciertas cosas y no sirve que ese personaje sea así, o a veces ya habían contratado al que iba a ser la persona mm, vieja de ese personaje y tenía los ojos azules, entonces no cuadras, total, y es una cosa de aceptación también propia que yo creo que los actores no hablamos mucho, sino, ay no, me dijeron que estaba muy gorda, entonces no podía, pero es que el personaje tiene anorexia, entonces ¿cómo no te contratar? O estaba totalmente. secuestrada hace X y no podía tener ese peso. Entonces también de aceptación y de poder Ah, hablarlo como algo simplemente, además de en el proceso creativo. a veces es absurdo lo que voy a decir, pero a veces son muy guapos para el personaje. Y decimos, no, Sí. pues es que, o sea, es que está pues no, es que si es tan guapo, tan guapa, pues no, después eso nos va a quedar raro cuando pase esta escena, no sé, por decir algo, o sea, es muy, y por eso no es una cosa personal con el actor. Es decir, el actor tiene que tener herramientas y tiene que ser actor, digamos, tiene que ser físico y no tiene nada que ver con si es bonito, si es feo. Es lo que necesita el personaje. Es así de sencillo. Si necesita gracia, pues la gracia sirve. Si necesita que no sea agraciado, pues también. Digamos, es difícil porque sigue siendo una persona, o sea, yo lo entiendo Mm, porque lo he vivido, sigue siendo tu cuerpo, sigue siendo tus cosas, mm, lo sientes como algo personal, pero realmente, y tú lo hablabas mucho desde tus decisiones en el crew, en todas estas mm, cosas, es lo que en verdad sirve a la historia y lo que no. Y si mis mm. atributos físicos le van a quitar a la historia realidad, verdad, pues no me lo puedo tomar personal, no es nada conmigo, ni significa que tenga que cambiar algo de mí. Total. Pues eso también, pues a nosotros, a los directores nos pasa también. Hay proyectos que son buenos para nosotros y hay otros que no. Y por eso uno lo llaman para hacer ciertos proyectos, porque pues uno tiene o llamémoslo estilo, o un enfoque que le funciona a ciertos proyectos. Y ese es exactamente lo mismo. Claramente no es una cuestión práctica, digamos. Andrés, y aparte del corto que hiciste en el colegio, ¿ha habido un proyecto que te haya retado así, vas que tú digas, mi vida ha cambiado específicamente por este proyecto, por todo lo que aprendí, todo lo que crecí durante esa producción? Pues diga, yo creo que todos los proyectos son muy duros. No hay ninguno pues los que he hecho hasta ahora, digamos, ninguno me lo tomo como, este va a ser fácil y creo que cada uno tiene un nivel de dificultad y te debe retar. Yo creo y pues empezar un día de rodaje, cada vez es igual me dan igual los mismos nervios que me daba el primer día, la primera vez, en el primer corto. Entonces yo creo que eso no. Ahora, digamos, en el caso digamos, el Bolívar, por lo menos, fue muy, muy duro por no haber estado en la casa, Mm. haber estado 7 meses y una semana por fuera de Bogotá y mi esposa estaba embarazada, entonces digamos que fue un proceso muy retador en ese sentido, de mantenerse uno pues como cuerdo en esas condiciones de estar en hoteles y en una van metido todo el día y eso digamos fue muy duro. Y luego, pues, Distrito Salvaje tenía, por ejemplo, un episodio todo de noche muy grande. El episodio 6 era como el más grande, entonces era un reto muy grande de hacer una serie además de ese nivel, pues, de esa calidad, con un director como Carlos Moreno, que ya había dirigido la primera temporada. Entonces, es decir, yo siento que no, yo no diría que hay alguno que me haya retado más que otro. Yo creo que todos los retan a uno y todos son difíciles.
Y creo que debe uno pensar eso. Yo creo que el que se confía en esto también, pues no le aporta nada nuevo a lo que hace. Entonces, creo que es importante esa adrenalina. Bueno, y nos hablabas al principio de tu bebé. ¿Tú crees que la paternidad ha cambiado en ti tu forma de mirar el arte o tu forma de hacerla en alguna forma? Sí, yo creo que sí. Yo creo que permea todas las relaciones humanas que uno tiene después, porque pues digamos que ya tener pues primero ver a mi esposa embarazarse y luego tener el parto natural y estar ahí con ella y ver eso, digamos, pues eso tan hermoso, pero también tan salvaje en el buen sentido. Sí. Y luego tener una chiquita que está aprendiendo y que está viendo todo y que está absorbiendo todo lo que hacemos y decimos, eso pues es una locura porque tenemos un ser humano pues que estamos formando y que eso no, pues no se acerca a nada de lo que, ni crear un personaje ni nada, porque esto es una vida completa, o sea, es algo muy grande. Entonces sí, yo creo que no sabría decir en qué sentido ha cambiado, digamos, qué decisiones he tomado debido a tener una hija, pero sí siento que lo cambia todo, absolutamente todo. Bueno, Andrés, y aquí una pregunta un poco compleja, pero que cambia siempre. Y es para ti, ¿qué es un buen actor o una buena actriz? Mm, yo creo que son muchas cosas. Lo primero es un ser humano absolutamente abierto al mundo y a las relaciones humanas y sensible a eso. O sea, yo creo que un actor tiene que ser absolutamente sensible a todo lo que nos pasa, porque además lo representa, lo vive, lo siente y lo expresa y una cámara lo captura. Y por otro lado, pues claramente es una persona que de alguna manera pues imita la vida, imita vivir en este mundo y por esa razón yo creo que tiene que sentir muchas cosas, o sea, un actor pues pasa por todo el registro de emociones y a la vez un buen actor, digo yo, también tiene que cuidarse un poco, tiene que cuidar su cordura, tiene que cuidar su espíritu, pues porque se puede enloquecer con todo. Y es que el actor lo que vive, lo vive. O sea, si se da un beso, es un beso de verdad. Si mata a alguien, pues mató a alguien. No tiene el cerebro no tiene como disociar eso. Entonces yo sí creo que un buen actor tiene que cuidarse mucho y no hacerse daño pues no sé, pasar por unos procesos emocionales de limpieza también después de cada personaje. Eh, y por otro lado, y pues por eso también están un poco locos los actores, lo digo con todo el cariño del mundo, así como nosotros los directores también estamos un poco locos. Pero sí, es verdad, tiene que haber algo, tiene que haber locura pues para uno vivir eso, para sentirlo. Y luego creo que los buenos actores también, aparte de todo eso, tienen que escuchar mucho a sus actores, a sus partners, a sus actores de escena. Tienen que estar muy presentes. Es un ejercicio como de meditación o de estar presente uno físico en el lugar, estar escuchando y estar realmente reaccionando frente a lo que sucede de verdad. Y hay otra parte que es una parte más de oficio, digamos, académica. Vuelvo, e insisto, de leer literatura, de leer libros especializados, de ver cine, de conocer de arte. O sea, yo creo que el actor tiene que ser muy integral y construirse, digamos, a partir y lo digo pues como una crítica amorosa a mis amigos actores, pero digamos, no hay Ujú. que perder mucho tiempo en esto, en las redes y en estar posteando, y yo sé que eso es importante para las carreras porque suma mucho y los escogen a veces por eso, es desafortunado, pero sí, yo lo entiendo, pero a veces también hay que nutrirse mucho para que esto no opaque lo demás, y hay que nutrirse nuevamente viendo cine, oyendo música, o sea, entre más haya de dónde agarrarse, viviendo cosas, no digo que tengan que ir y hacer cosas extremas, pero sí, obviamente hay que vivir. Es un oficio hermoso y es un oficio que respeto mucho y es muy difícil, yo creo. Es un oficio que me parece que
se expone mucho el actor también frente a una cámara y se desnuda su ser también. Entonces, es duro, es duro, es duro. Y ahí también, pues también hay un elemento, digamos, de vanidad y de ego que hay que cuidar mucho también, pues porque los actores que son reconocidos también los vanaglorian mucho también, entonces también eso es peligroso porque finalmente esto es un oficio y es un arte y esto es puro, esto es humano, esto no es de mentiras. Cuando uno ve un actor que no está conectado con su oficio, eso se nota, puede ser famoso, lo que sea, eso no transmite nada. Entonces, bueno, yo no sé, dije muchas cosas, pero es como todo eso. Andrés, ¿cuál es la parte favorita tuya de hacer películas? Porque el director está desde, bueno, y tú especialmente desde la escritura hasta el final final. ¿Cuál es tu parte favorita? Uy, yo no sé, cada etapa tiene satisfacciones muy ricas, ¿no? En el proceso, digamos, de escritura, pues es muy chévere que todo es posible y todo funciona y todo, mejor dicho, uno logra todo lo que quiere. Luego en la preproducción empieza a venir un montón de gente a aportar a eso que uno tenía en la cabeza y que estuvo en tu cabeza mucho tiempo o con el guionista con el que estás trabajando y que ahora ya es de todo el mundo. Entonces viene el director de arte, el director de fotografía, el productor, los actores, todo el mundo empieza como a enriquecer eso que uno tenía en la cabeza y se empieza a volver realidad. Y cuando uno empieza a ver, digamos, en la oficina de preproducción y ve las fotos de lo que estás construyendo, de literal, en la película construimos una cabaña, entonces veíamos los planos de la cabaña y ves cómo realmente se va materializando ese sueño. Eso también es muy rico y los nervios de empezar y bueno. Y luego el rodaje pues tiene una cosa, una pulsión muy básica y es como yo siempre pues me siento como en la guerra, pues no, ojalá no tenga uno que ir a la guerra de verdad, pero esto para mí es como una guerra porque es como estar en la trinchera, estar trasnochado, con lluvia, con elementos digamos adversos, con el tiempo que corre. Entonces uno todo el tiempo está como con una cosa muy vital que me parece súper rica. O sea, en el guión estás muy en la cabeza y estás en tu cuento y estás como medio huraño del mundo y en esto no, en esto es todo lo contrario, estás socializando todos los días, estás hablando con todo el mundo, tienes que dar respuestas, tienes que llegar positivo al set porque si llegas pues como derrotado pues nada fluye. Entonces eso es grandioso, poder lograr un buen plano, lograr, ¿no? Una buena actuación. Y en el proceso de postproducción, a mí a veces se me hace el más duro porque ya hiciste lo que, o sea, ya lo que hiciste, eso fue. Lo que fue fue. Sí, entonces es súper, te confronta mucho porque, pucha, yo hubiera querido más este plano, esta actuación no me gustó, pero esta sí, pero pasó algo aquí que no me gusta, entonces ya es un poco frustrante el hecho de que no lo puedes controlar ya todo. Y uno poco a poco se va como va entendiendo, esta es la película que es, o sea, esto es lo mejor que pudiste hacer, y después llega, digamos, el editor, o llega el músico, o llega las personas que están dándolo todo en ese momento, que uno también ya está cansado, y empiezan a descubrir otras cosas que uno no había pensado, y eso también es grandioso, porque empiezan a descubrir que si mueves este plano acá, con esta reacción, con esta imagen, o si le pones esta música, y uno no había pensado en eso y la película, ¡pum!, coge otro impulso y dice, bueno, esto está muy chévere. Entonces vuelves como a descubrir la película. Y lo último, que es pues como estrenarla, es lo peor. O sea, eso sí es como que no, o sea, uno no quiere ver la película que uno hizo en una sala con otras personas porque uno no, o sea, no, eso es mucho susto y entonces si la gente se mueve en las sillas, si habla, si está comiendo crispetas pero no está viendo la película, pero si... No, o sea, yo prefiero no entrar y no saber nada, pero obviamente es muy rico saber que uno logró la película. O sea, cada película que se logra pues eso es un milagro. O sea, hacer una película es un milagro porque es que no hay que hacer, nadie tiene por qué hacer una película. ¿Me explico? No hay una película que tenga que hacerse. Se hace es porque hay gente
siente muy en su interior que esa película debe hacerse, pero desde un punto de vista práctico, pues no es como la comida que hay que producirla para que para que la gente viva, es una cosa muy... Y entonces creo que hay como mucha terquedad de mucha gente para que se logre hacer una película y eso es, pues es hermoso. Bueno, Andrés, ya nos quedan solo 5 minuticos. Entonces, pues, con la tristeza en el corazón, pero también con la felicidad de haberte escuchado este tiempo y de haber aprendido un montón. Eh, una última cosita que me gustaría pedirte es que aquí en esta página hay muchos actores y actrices nuevas, también muchos chicos que están estudiando cine y que quieren entrar al mundo profesional. ¿Hay algún consejo o un tip que tú puedas dar para que ese camino sea más, eh, no voy a decir fácil, porque fácil no Mm, es, pero sea más llevable? Eso es una, sí, se puede decir así. sí. Pues yo creo que lo que nos toca a todos en esto, porque ninguna carrera es fácil, creo que es tener paciencia y tenerse paciencia, porque obviamente la gente siempre ve los logros de las personas en un IMDb o en Google o lo que sea, y ve un título y otro título de lo que ha hecho, pero no sabe todo lo que hay detrás de ese proceso. O sea, ganarse un casting o que te den una serie o que puedas hacer tu película o en fin es muy duro, es súper duro. Y yo creo que si uno no tiene paciencia y pues perseverancia, pues no lo va a lograr. O sea, no es una cuestión de talento, sino de seguir dándole, seguir tocando las puertas. No hay una fórmula mágica porque, pues, es más, yo hoy puedo estar haciendo esto, pero mañana de pronto nadie me llama, de pronto nadie financia una película mía. Entonces, esto es un proceso que uno no puede dar por sentado. Entonces, mi consejo es sí, perseverancia, paciencia, nutrirse mucho, lo que insisto en leer, ver películas y llenar como la cabeza de razones para uno querer hacer esto y gozárselo finalmente, porque pues somos unos privilegiados los que hacemos esto. Nadie nos ha obligado a hacer esto. O sea, yo sé que hay gente que la obligan a ser médico, abogado, no sé, ingeniero, pero a nosotros nadie nos obligó a hacer esto. Entonces creo que es una gran pasión que tenemos y por eso lo hacemos, es porque lo amamos. Sí. Mil gracias de verdad, mil gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros, por abrirte y abrirnos este espacio para compartir, para aprender de tu experiencia. De verdad que te lo agradezco desde el alma. Estoy muy feliz, muy agradecida y muchos te están mandando unos comentarios hermosos. A ti, muchas gracias y a todos los que estuvieron ahí pendientes. Muchas gracias.